Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy en el canal vamos a hablar de magnitudes y distancias a las estrellas. Cuando salimos al campo o inclusive cuando salimos a la terraza, pues aquí en la ciudad, podemos observar que las estrellas no brillan igual, que hay unas que brillan más que otras. Hay unas muy brillantes y otras que a duras penas logramos ver. ¿Ya? ¿Qué es el brillo? El brillo de cualquier elemento que emite luz, ya sea un bombillo, una estrella o esas cosas, es la cantidad de luz que nos llega a nosotros, la cantidad de energía en forma de luz que nos llega a nosotros de ese objeto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos reflectores. El de arriba tiene una área iluminada en una pantalla, pero vemos que la intensidad de la iluminación de ese de arriba es menor que la intensidad que ilumina el de abajo en la misma pantalla ubicada a la misma distancia. Entonces podemos decir que el reflector de abajo brilla más que el reflector de arriba. Lo mismo sucede con las estrellas, o sea, vemos unas estrellas que llegan más luz que otras, entonces podemos decir que de ellas brillan más que las otras. Ahora bien, esto se puede medir con un aparato llamado un fotómetro. Sin embargo, nosotros no cargamos con fotómetros hacia el campo para poder decir cuánto de luz nos está llegando y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una forma más sencilla en astronomía de medir cuál es el brillo de las estrellas. Ese método fue ideado por Hiparco por allá en el siglo II antes de Cristo y consiste en darle un número a las estrellas. Él hizo una perforación en un disco de bronce, una perforación grande, le dio el número 1, después otra más chiquita y así hizo 6 perforaciones, dejando la sexta perforación como la más chiquita de todas. Entonces las estrellas más brillantes tienen magnitud 1, las que le siguen 2 y así sucesivamente, y todas estas estrellitas que a duras penas alcanzamos a ver son estrellas de magnitud 6. ¿Ya? Esa fue la forma como Hiparco distribuyó los brillos de las estrellas. Por allá en el siglo XVIII, Norman Pogson se puso a estudiar en detalle pues esta escala de brillos y ya con mediciones de medidas reales de brillos en estas estrellas y se dio cuenta que las diferencias en brillo de las estrellas de magnitud 1 a las estrellas de magnitud 6 es 100. O sea, una estrella de magnitud 1 es 100 veces más brillante que una estrella de magnitud 6. ¿Esto qué quiere decir? Pogson se dio cuenta que esta variación de brillo se daba de manera geométrica. O sea, hay un factor que es 2.512 en el cual varía el brillo de las estrellas. Entonces, las estrellas de magnitud 1 contra las de magnitud 2, el brillo varía en ese número, las de 2 con 3, las de 3 con 4 y así sucesivamente. En ese factor. Cuando ya comparamos las de magnitud 2 con 4, las de 1 con 3 y así, o sea, saltamos un número, ya tenemos ese número al cuadrado. Cuando hacemos un salto de 3, por ejemplo la 1 con la 4 y así, ya va a ser elevado al cubo. Cuando tenemos un salto de 4, o sea la 1 con la 5, la 2 con la 6, la diferencia va a ser ese factor elevado a la cuarta potencia. Y la diferencia entre la 1 y la 6, que ya dijimos es 100, eso corresponde a ese factor elevado a la quinta potencia. Ya sabiendo esto, podemos tomar una referencia, cualquier estrella puede servir como referencia, a ese se le asigna un número de magnitud y midiendo, pues ya con los aparatos, podemos determinar cuál es la diferencia de brillo y asignarles magnitudes. Entonces ya hoy en día hay magnitudes decimales y magnitudes negativas que nos permiten dar una mayor medida, ampliar las medidas de las magnitudes de estos objetos. Y aquí tenemos la magnitud de algunos de los objetos más brillantes. Tenemos al Sol con la magnitud más pequeña que se puede tener, porque es el objeto más brillante del cielo.
Después tenemos a la luna llena y algunas estrellas, pues que tienen, de las más brillantes, que son las que tienen las magnitudes más bajas. Pero el asunto es que las estrellas no se encuentran a la misma distancia todas. O sea, y es como sucede también cuando observamos desde un mirador las luces de la ciudad, vemos que como si todas estuvieran pegadas al fondo de la montaña, pero algunas están un poco más cerca que otras y por ende brillan un poco más. Y eso es debido a que el brillo de una fuente luminosa, sea un reflector, sea un bombillo, sea una estrella, sea un planeta, el brillo va disminuyendo con el inverso cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir eso que cambia con el inverso cuadrado de la distancia? Si yo me paro a una unidad de distancia, digas un kilómetro, un metro, un año luz, un parsec, cualquier unidad de distancia, yo tengo una intensidad, digamos, de 1. Si yo me paro al doble de esa distancia, ya la intensidad va a ser de 1 sobre esa distancia, pero al cuadrado. Entonces ya va a ser de un cuarto, por ejemplo. Si me paro al triple, ya va a ser de un noveno de la intensidad que yo tenía en este punto. Si yo ya me paro a 4 unidades de distancia, entonces ya va a ser de un 16avo, y así sucesivamente a medida que la distancia va aumentando, pues la intensidad va a ir disminuyendo. Entonces, por ejemplo, estamos en ese mirador y el estadio tiene sus reflectores prendidos. Cuando miramos, pues los vemos bastante brillantes comparándolo con muchas de las luces que hay a su alrededor, pero si prendemos la lamparita del celular y la ponemos cerca de nuestros ojos, por decir algún metro o menos de un metro, pues obviamente vamos a ver que la lamparita del celular va a brillar mucho más que los reflectores del estadio, aunque intuitivamente sepamos que no es así, pero nuestros ojos van a ver cómo esa lamparita brilla mucho más que los reflectores. ¿Ya? Entonces aquí viene la necesidad de medir distancias. Para medir las distancias podemos utilizar algo similar a lo que hacemos con nuestros ojos. Si ponemos un lápiz en nuestros dedos y extendemos nuestra mano completamente y empezamos a alternar un ojo con el otro, podemos ver que en un cuadro en la pared del fondo, pues vamos a ver el lápiz. Si abrimos el ojo derecho, pues lo vamos a ver en un extremo del cuadro. Si abrimos el ojo izquierdo, lo vamos a ver en el otro extremo del cuadro, como vemos aquí en esta imagen. Pues sabiendo la distancia que hay entre nuestras pupilas, pues más o menos sabemos que ese objeto está a 1 metro, a 2 metros, a 5 metros, etc. Así es como podemos más o menos calcular las distancias a ciertas cosas. Lo mismo podemos hacer con objetos que estén más lejanos. Ya, por ejemplo, mirando un árbol que esté en la cuadra de atrás pues sobresaliendo por las casas del frente, entonces podemos con la distancia del balcón mirarlo. Otra, por decir algún árbol que está en la cima de la montaña, también podemos mirar. ¿Por qué? Porque podemos ver en el fondo, cuando tenemos un movimiento, por ejemplo, moviéndonos a lo largo del balcón y mirando al árbol que queremos ver al otro lado de pues, en la parte posterior de las casas de enfrente, vamos a ver que el fondo cambia a medida que yo hago este movimiento. Entonces podemos medir este ángulo. Las técnicas después no la vamos a discutir aquí, y ya con este ángulo y una fórmula sencillita trigonométrica, pues vamos a poder saber cuál es la distancia que hay desde nuestro balcón hasta ese árbol. ¿Ya? El asunto es que la tangente, pues, de ángulos muy pequeños puede asemejarse a esa distancia, y recordemos que la circunferencia está dividida en 360 grados. Si tomamos uno de esos grados, pues lo podemos dividir en 60 minutos de arco, y si tomamos uno de esos minutos de arco, pues lo podemos dividir en 60 segundos de arco. ¿Ya? O sea,
el tamaño de esto ya es muchísimo más pequeño que 1 grado. Ahora bien, en observaciones normales, pues esos ángulos van a ser unos ángulos relativamente grandes. A medida que la distancia va aumentando, ese ángulo se va haciendo cada vez más pequeño, entonces necesitamos distancias más grandes para poder mirar. Las estrellas están tan lejos que no nos sirve utilizar simplemente posiciones dentro del planeta. Entonces utilizamos la máxima separación que podemos lograr desde aquí, y eso se trata de la órbita. Si observamos a una estrella con 6 meses de separación, pues podremos ver que respecto al resto de fondo, pues ella va a tener un pequeño movimiento, y ese es un ángulo que se puede medir. Sabiendo este ángulo y la distancia pues que sabemos al Sol, podemos medir la distancia al planeta. Ahora bien, si este ángulo es de 1 segundo de arco, la distancia que tendría el objeto sería de 3.26 años luz. A esta distancia, entonces, se le conoce como un parsec. Es la distancia a la que está un objeto que tiene 1 segundo de arco en su ángulo paralático. Ese objeto no existe, es un objeto hipotético, pero ya con eso podemos saber que si dividimos esa distancia del parsec por el paralaje medido del objeto, pues podemos tener fácilmente la distancia al objeto en esas unidades de parsecs. Entonces tenemos Próxima Centauri tiene este paralaje, pues está a esta distancia. Sirio tiene este paralaje, 0.3 segundos de arco, entonces tiene esta distancia, y así sucesivamente con todas las estrellas que están relativamente cercanas. Para este video pues está fuera de alcance medir las distancias a estrellas lejanas. Eso lo podemos mirar en otro video posterior si ustedes quieren. Ahora vamos a mirar otro elemento. Si ya conocemos la distancia medida por la forma que vimos ahorita y sabemos el brillo que nos llega del objeto hasta nosotros, porque lo podemos medir, entonces podemos saber cuál es la luminosidad de la estrella mediante esta relación sencilla, donde podemos utilizar la distancia y el brillo para saber cuál es la cantidad de energía total que ese objeto emite en una unidad de tiempo. ¿Ya? Y a eso se le llama la luminosidad de la estrella. Y en términos generales lo podemos extender a cualquier cuerpo astrofísico, porque asimismo se puede medir la luminosidad de las galaxias y de otros elementos, pues. Pero principalmente la tomamos para las estrellas, porque casi todas ellas emiten su radiación de forma uniforme en todas las direcciones, pues como si fueran una esfera, un punto en una esfera. ¿Ya? El otro elemento, o la otra parámetro que podemos mirar es la magnitud absoluta. Volvamos al ejemplo del estadio y el celular. Si yo logro traer o acercarme a las luces del estadio hasta que ya estén, digamos, a 1 kilómetro y alejar el celular a ese mismo kilómetro, entonces vamos a tener que ambos se van a ver con sus verdaderos brillos relativos. Y entonces allí vamos a poder corroborar que efectivamente los reflectores del estadio son mucho más brillantes que la luz del celular. ¿Ya? Entonces a esto se le llama la magnitud absoluta de las estrellas, y esta es la magnitud aparente que ellas tendrían si ellas todas estuvieran puestas a una distancia de 10 parsecs desde la Tierra. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si yo tengo una estrella muy cercana que se ve muy brillante, entonces al ella alejarse y ponerse a 10 parsecs de distancia, va a verse como una estrella mucho menos brillante de lo que era. Mientras que si tengo una estrella que está muy distante, mucho más de 10 parsecs, cuando la acerco a 10 parsecs, entonces ella se va a ver mucho más brillante de lo que era. ¿Ya? Y entonces tenemos una relación entre la magnitud aparente y la distancia para dar la magnitud absoluta. Miremos por ejemplo el Sol. El Sol es una magnitud muy pequeña, pero cuando se pone a 10 parsecs es bastante grande.
Muchas gracias, los espero en el próximo video.